Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos el análisis lineal de una dobladora de láminas compuesta por dos diferentes materiales. En este caso la lámina va a ser de material aluminio, en este caso material no lineal, y los demás rodillos y las demás piezas van a ser de acero estructural. El objetivo principal de esta práctica es combinar diferentes contactos, pues además de hacer el análisis lineal de plasticidad, combinar contactos, pues conexiones de contactos, en este caso friccionales, y pares cinemáticos. Entonces, esto es lo correspondiente a la práctica número 19 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Lo primero que vamos a hacer es abrir la plantilla de estática estructural, vamos a trabajar con plantilla de estática estructural. Y vamos a editar primero que todo los datos de ingeniería. En este caso no vamos a trabajar con el acero estructural, así que lo podemos eliminar. Y vamos a añadir dos nuevos materiales, que serían materiales no lineales. Y en este caso vamos a añadir el aluminio. Esperemos aquí un poco que cargue. Materiales no lineales, el aluminio, que sería el aluminio no lineal, y el acero estructural no lineal. Entonces, ya luego de eso tenemos nuestros dos materiales principales. Entonces vamos a cerrar nuestros datos de ingeniería y vamos a entrar directamente a la geometría, a nuestra herramienta de Design Modeler. Este material aluminio también presenta un límite de fluencia, ahí lo podríamos observar, y igualmente es un material isotrópico bilineal. Entonces aquí en el Design Modeler lo que vamos a hacer es importar nuestra geometría externa. En este caso la encontrarán como dobladora de lámina, en la descripción del video la pueden encontrar y la generamos. Aquí podremos ver los cuerpos con los cuales vamos a trabajar. Como les mencionaba, esta lámina va a ser la lámina de aluminio, la cual va a estar presente con estos dos rodillos que van a rotar y la van a deformar. Y estos dos rodillos de acá van a estar fijos y le van a posibilitar que esta lámina se deforme en la figura que queramos, que en este caso se va a ver como una Z. Entonces en este caso no vamos a modificar nada en nuestro Design Modeler, por lo tanto lo vamos a cerrar y vamos a abrir directamente nuestra herramienta de modelo. Vamos a trabajar un análisis tipo 3D, vamos a modificarlo y vamos a entrar directamente a modelo. Ya en nuestra herramienta de modelo, bueno, esperamos a que cargue lo demás, vamos a definir en la geometría cuáles van a ser los materiales para cada uno de estos cuerpos. Entonces en este caso la única que va a tener material de aluminio va a ser la platina. Entonces le vamos a dar aleación de aluminio y todas las demás, excepto la platina, van a ser acero estructural, en este caso no lineal, para nuestro análisis. En este análisis de esfuerzos y deformaciones se presentará específicamente para la platina. Eso quiere decir que no vamos a definir cuál va a ser el esfuerzo, la deformación de los rodillos, que también es como otro tema de interés, debido a que principalmente es un análisis, es una práctica de plasticidad. En este caso el material que se va a deformar es el aluminio. Además, por optimización de tiempo, ya que al crear también un análisis en los rodillos, al crear una malla en los rodillos, puede presentarse mucho más, pues puede requerir mucho más procesamiento, tendremos ya sea una malla un poco más cargada, más cantidad de elementos. Entonces las conexiones que vamos a hacer por contacto van a ser entre la platina y los rodillos, y las conexiones que vamos a hacer ya de pares cinemáticos van a ser entre los rodillos con esta placa o entre los rodillos con este disco. Entonces, como lo mencionaba, todos estos cuerpos de acá van a trabajarse como rígidos y ya la platina así como flexible.
Entonces vamos a ir directamente a las conexiones. Él nos crea una carpeta por defecto, la vamos a eliminar. Posiblemente con la geometría que tengamos, él no crea conexiones correctas. Entonces ahora sí vamos a hacer las conexiones de contacto. En este caso van a ser friccionales. Y vamos a poner como contacto, en este caso contacto, siempre deben ser los cuerpos flexibles. ¿No? El software no permite que los contactos sean los cuerpos rígidos, así que el contacto va a ser esta superficie de la placa y esta superficie del rodillo. Eso mismo lo vamos a hacer con los demás tres rodillos. Frictional, superficie de la placa, contact, superficie del rodillo, friction, target, frictional, contact, perdón, contact y target. Pueden ver que si selecciono el contact S, él simplemente lo deja sombra en amarillo, no me dice como error ni nada, pero al momento de seleccionar el S acá, el contact todavía me queda en amarillo. Eso quiere decir que se está presentando un error. Entonces aquí lo modificamos y ahora veremos cómo ya sombra a todos, así que lo estamos de forma correcta. Y aquí ya nos muestra un chulito. Entonces esto sería todo para los contacts, que en este caso van a ser de friccional. Vamos a modificar de una vez los datos, pues los detalles de estos contactos, la configuración que debemos hacer para nuestro análisis no lineal. Entonces primero que todo vamos a hacer un coeficiente de fricción que es de 0.61. Esos coeficientes de fricción no son arbitrarios, pues no los inventamos para nuestro análisis, sino que los tomamos de nuestras bases bibliográficas para anteriores prácticas. No los pusimos, pues ya como eran ácido estructural, entonces lo estructural, comúnmente ya este valor lo vamos a aprender, pero igualmente podremos consultar ese tipo de valores de coeficientes de rozamiento en diferentes sitios web o en diferentes bases de datos bibliográficas. En este caso, en este caso utilicé el sitio web sc.ehu.es. Son datos de física, de diferentes coeficientes de superficies. En este caso, para los coeficientes de rozamiento se utilizan los estáticos para los análisis, estos análisis no lineales. Vamos a utilizar el coeficiente de aluminio sobre acero, que es de 0.61. Entonces ahora sí continuemos con nuestro análisis. 0.61, el comportamiento, como estamos presentando una platina flexible, una superficie flexible con una superficie rígida, ya conocemos que se tiene un comportamiento asimétrico. La formulación, en este caso, ya va a ser por Lagrange aumentada. También vamos a modificar el normal stiffness, que en este caso va a ser nuestro factor de relajación. Entonces ya sabemos que pues, lo vamos a poner manual. Ese factor de relajación va en orden del 1 al 10 al menos 3, lo vamos a poner en este caso de 0.1. Si en caso tal tenemos que modificarlo por nuestro análisis, lo haremos luego. Entonces acá en el pinball, vamos a también modificar el pinball, en este caso va a ser por un radio de pinball. Para eso definimos un radio de pinball con respecto al espesor que tenga la platina. Entonces aquí seleccionamos con opción de borde cuál va a ser el espesor de la platina. Va a ser de 4 milímetros y por lo general el radio del pinball lo ponemos un poco pequeño. Por lo general lo recomendado o independientemente en muchas ocasiones pues yo lo pongo con 10 con un factor de 10, entonces sería 4 milímetros, así que pasamos a 0.4 milímetros. Y aquí también el tratamiento de la interfaz no va a ser añadido al offset, sino que va a ser ajustado al toque. Ya con esto tendríamos todas las diferentes modificaciones o configuraciones para el análisis no lineal de nuestro sistema. Ahora vamos a poner las conexiones de pares cinemáticos, en donde el primer par cinemático lo tenemos con el piso. Entonces en el par cinemático fijo, aquí seleccionamos superficie, va a ser entre esta placa de acá. Esta placa la utilizamos simplemente por esquematización, porque estos rellenos no estén en el aire, ya que
pues no es necesario, simplemente con los rodillos le podemos poner en esa cara inferior, también le hubiéramos podido poner un body ground, pero esa placa la vamos a utilizar aunque no haga ninguna afección en nuestro análisis. También realizaremos un body ground de revolute. Entonces en este caso van a ser entre los rodillos. Entonces estos rodillos externos, vamos a seleccionar el rodillo, vamos a seleccionar la superficie interior y otro body ground de revolute para este rodillo de acá. Vamos aquí y seleccionamos la interior y aplicamos. Además de esto, vamos a hacer también un revolute, que en este caso va a ser nuestro movimiento principal para el disco. Seleccionamos acá. Este va a ser pues nuestra fuente de potencia. La rotación va a ser en este revolute ground to disco. Y ahora sí vamos a hacer los contactos de cuerpo a cuerpo. En este caso van a ser también en este caso van a ser fijos para estos dos rodillos. Entonces seleccionamos fijo en esta parte de acá y el otro fijo y ya fijo en este cilindro acá. Y otro cuerpo a cuerpo que va a ser fijo, este de acá. Y este otro rodillo de acá. Entonces ya nos damos cuenta si tenemos todos las juntas, en este caso va a ser juntas, para cinemáticos. Entonces tenemos la placa, tenemos los dos rodillos, tenemos el disco principal y estos rodillos fijos a la placa. Entonces ya luego de esto nos vamos a ir directamente a la malla. En este caso vamos a darle una malla a pues seleccionamos todo el cuerpo, a nuestra platina. Y vamos a hacer un método. En este caso vamos a utilizar un método de hexaedros. En este caso, pero últimamente hemos estado trabajando no con hexaedro dominante, con un multizona, que también es un tipo de hexaedro. Aquí lo podemos ver, un mapeado de hexaedro. Ese tipo de método se utiliza más que todo para mallar cuadriculados, el cual tiene una forma más regular, ya que nos ofrece menos errores en la forma de la estructura de nuestra malla. También le vamos a dar un sizing. Como queremos que esto sea un poco cuadriculado, vamos a saber con respecto al espesor, que era de 4 milímetros. Si le damos un sizing a toda esta superficie de 4 milímetros, ya con eso vamos a tener elementos, pues no, los nodos van a ser elementos cuadrados en nuestra malla. Entonces ya con esto, con ese body sizing de 4 milímetros y teniendo un comportamiento hard para que todos los elementos sean del mismo tamaño, vamos a seleccionar update para ver cómo queda nuestra malla. Aquí podremos ver nuestra malla. Ya sabemos que obviamente nos crea malla también en la superficie de contacto y como lo mencionaba, esta malla va a quedar cuadrada. Van a ser pequeños cuadrados de lados de 4 milímetros. Entonces, como también esta superficie en contacto, queremos brindar un buen, por así decir, una buena convergencia. Necesitamos refinar un poco más la malla para estos rodillos. Entonces en este caso nos vamos a ir a Mesh, le vamos a dar también un sizing a los rodillos. Pero primero vamos a ver, pues no vamos a dar un sizing tan pequeño, porque eso también nos puede hacer que no demore la malla. Así que vamos a ver de cuánto por defecto nos creó el sizing. Entonces aquí con vértices vamos a seleccionar estos dos vértices. Entonces con este seleccionamos con este de acá para la malla. Y nos da de 8.9 milímetros. Vamos a refinarlo un poco y le vamos a dar un sizing de aquí superficie. Tiene que ser superficie ya que el contacto no puede ser todo el cuerpo. Y vamos a darle un sizing de 8 milímetros.
Además de eso, vemos que la malla nos queda un poco una estructura muy mala. Ya vemos como esta curvatura se presenta en toda la superficie. Así que con esto lo vamos a corregir por medio de un face meshing. Vamos a control face meshing, seleccionamos todas las 4 superficies. Y ahora sí, aplicamos y le damos el update. A ver si ya nos refina un poco más la malla y nos da un manejo mejor de nuestro análisis. Entonces ya vemos cómo se refina mucho más la malla. Ya tenemos una malla más estructural, más estructurada. Y ya con esto podremos pasar a ver cuántos nodos, pues ya en la malla completa vamos a ver cuántos nodos nos da. Nos da 9418 nodos y 1539 elementos. Entonces veamos primero el element order, lo puso controlado. En este caso, para saber cuál element order me dio para la malla, nos vamos a ver la malla, donde si es cuadrilátero, simplemente lo que hace es crear radios intermedios. ¿Qué son estos radios intermedios? Nos vamos a nodos de la malla y vemos estos radios intermedios. Ya para un comportamiento lineal, estos radios intermedios no los hace, sino que simplemente nos define todos los nodos. Pues en este caso solo serían estos nodos de acá. Pero con cuadrilátero ya aumenta los nodos y crea estos de acá. Entonces ya obviamente si le damos un comportamiento lineal, nos va a reducir la cantidad de nodos notoriamente, posiblemente a 2000 algo, etc. Pero no vamos a editar el comportamiento lineal, vamos a trabajar con ese comportamiento cuadrilátero, el cual el programa controló. Entonces, para un análisis setting, queremos que este disco nos gire a 25 grados. Entonces vamos a editar el análisis setting, vamos a manejar pasos. En este caso van a ser 5 pasos de un segundo. Aquí lo tenemos, 5 pasos de un segundo. El auto time stepping, vamos a manejar subpasos. En este caso, si es de un segundo, vamos a poner pasos iniciales de 100. En este caso, para que el divida 1 sobre 100, entonces sea 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 2, y un mínimo de 50 y un máximo de 200. Ya con esto, si vemos que converge, él pasará a dividir 1 sobre 50. Si vemos que no está convergiendo, él pasa de 1 sobre 200. Entonces obviamente enfoca más en esa zona. Ya también vamos a seleccionar Large Deflections. Entonces aquí vamos a decirle On, Large Deflection. Y yo otra vez cometí el error del video pasado, que por ejemplo para los subpasos no toqué todos los subpasos, sino que toqué uno solo. Entonces ya obviamente no va a crear subpasos en todos, sino que solo lo hice en uno. Por ejemplo, este tiene subpasos, 100, 50, 200, pero yo necesito que lo haga en todos. Entonces acá me voy a ir a Auto Time Stepping. Le voy a dar en On. Y ahora sí le voy a dar también acá 100, 50 y 200. Y ahora sí. Entonces vamos a ir a Análisis Setting. Vamos a aparte de darle un restart por si de pronto falla. Entonces no queremos empezar de nuevo la simulación. Entonces vamos a dar un puntos manuales y aquí vamos a seleccionar todos y todos. Listo, ya con esta configuración, ahora sí pasamos a poner cuáles son los soportes. En este caso vamos a dar soportes de Join Load. En este caso va a ser una carga en el par cinemático y va a ser en el par cinemático del disco. Vamos a hacer en el ground to disco. Va a tener un Join Load, una rotación en el eje Z. Lo pueden ver acá, el eje Z. Sabic va a ser de tipo rotación y va a tener una magnitud tabular.
¿Cuál va a ser la magnitud? De 0 a 5 segundos va a girar 25 grados. Y ya obviamente vamos a eliminar este para que obviamente se comporte esta línea de forma lineal. Siempre hay que eliminarla. Y ya pasa de 0 a 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados. Entonces, aparte de eso, tengo que hacer otra restricción. Y es que cuando la lámina se dobla, ella tiende a no solo doblarse en el, pues digamos en el eje Z. Aquí tenemos, ok, aquí está un poco raro. Ahora el eje Z es el de abajo, no solo tiende a girar en el eje Y, sino que también tiende a girar, no solo tiende a girar en el eje Z, en X o en Y o en Z, sino que también gira en Y. Aquí se ve un poco mal ese sistema de referencia. El sistema de referencia como tal principal es este, sino que el disco tiene otro sistema de referencia. Porque el eje vertical es el eje Y. Entonces para todo el eje Y, entonces centrémonos en la platina. Para la platina, ella se va a deformar en Z y en X. Se va a expandir hacia X, se va a expandir hacia Z. Pero también lo va a hacer hacia Y. Y como vemos, aquí se presenta una placa, y por así decir el disco, que no va a permitir que él se deforme hacia abajo. Si no le damos una restricción, él se va a deformar hacia abajo y va a arrojar un error. Entonces le tenemos que dar una restricción, la cual primero podemos poner como contacto entre la base de esta placa y la platina, pero eso también podría requerir más procesamiento. Entonces simplemente le vamos a dar en esa estructura, le vamos a dar un soporte, que en este caso va a ser, vamos a darle un desplazamiento remoto. Pues ya podremos dar un desplazamiento, remoto no porque en este caso es flexible, a la platina, y se la vamos a dar en esta cara de acá. Aquí ocultemos esta, hide body, y vamos a seleccionar la cara de abajo de la placa. Esa cara inferior no va a tener movimiento en Y, y en los otros ejes va a ser libre. Ya esa cara de arriba sí obviamente va a tener su movimiento en Y. Luego de eso, ya lo que vamos a hacer es encontrar las soluciones, la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 Mises. Y ya lo que haríamos sería simular. Entonces acá vamos a seleccionar en solucionar. Y ya aquí nos podemos ir a información de la solución, no a solver output, sino a convergencia de la fuerza. Y ya vamos viendo cómo se va comportando nuestras dos líneas de convergencia. En este caso la línea real, y esperemos un poco que nos cargue para que lo podamos visualizar. Listo, ahora sí. Entonces ahora aquí ya vamos a ver la fuerza de convergencia y la criterio de la fuerza que él hace. Entonces ya empezó por 1 por 10 a la menos 2. Aquí vamos a ver por cada línea de convergencia, vemos que crece. Entonces aquí vamos a ver que va creciendo el intervalo, pero si sale una línea roja que sería una convergencia y ya una vez disminuye el substep. Entonces ya vamos a esperar que él procese toda la simulación. Puede demorar un poco ya que son 5 segundos y son substep de 0.1 y aquí lo está haciendo por 10 a la menos 2. Así que vamos a esperar un poco a que termine la simulación. Bueno, ya aquí finalizando, él tiene varias advertencias. El tiempo del CPU por un margen excesivo. Bueno, aquí todas las soluciones pueden tener advertencias distintas con respecto a los diferentes computadores con los que estemos trabajando, ya que los procesadores son distintos. Pues ya esto depende mucho de la memoria RAM, de la memoria gráfica, ya depende mucho de si el computador tiene muchas fases disponibles, etcétera. Esto nos va a decir, bueno, eso lo voy a explicar aquí un poco con el término de substeps.
Aquí primero que todo nos damos cuenta que necesitamos 523 iteraciones. La cantidad de iteraciones puede también variar con respecto al computador. Si el computador tiene una memoria gráfica, digamos que pequeña, lo voy a explicar de una. Con respecto a los substeps, van a ser diferentes. O sea, no es como tal que si yo le defino que van a ser va a iniciar en 100 substeps y va a pasar de una vez a 50 a 200. Eso ya dependerá del procesador del computador. El computador tiene buena memoria gráfica o no tiene mala memoria gráfica. Pues ya si tiene, digamos que mala memoria gráfica, va a necesitar más substeps y podrá demorarse un poco más o podrá demorarse un poco menos. Pues en total el análisis fue un poco rápido, ya que tuvo pues más o menos 20 minutos de simulación. Eso más o menos se tenía un tiempo esperado de no sé, más o menos una hora o 40 minutos, una hora. Podemos ver que fue rápido. Entonces ya en la deformación total vamos a analizar ya la deformación total. Bueno, aquí vemos que se presentó un error porque no se está viendo la platina completa. Vamos a ver qué sucedió posiblemente. Y esto pudo ser por el material. Entonces vamos a ir directamente. Ok. Aquí lo tengo hecha aquí. Vamos a la solución. Vamos a ir a material del disco, de la platina, perdón. Pues que es una aleación de aluminio. Bueno, aquí posiblemente, sí, ya sé cuál es el error. Yo trabajé todos los cuerpos como acero estructural. Eso fue erróneo, ya que, pues como acero estructural no lineal, eso fue algo erróneo, ya que yo debía trabajar con el acero estructural lineal, ya que esos superficies acá no se iban a deformar. Entonces lo que estoy demostrando con esto es de que la platina, aunque no tenga pues digamos, propiedades iguales, van a deformar todos estos cuerpos de acá. Entonces para solucionar eso simplemente vamos a irnos a datos de ingeniería. Y en los datos de ingeniería vamos a cargar de nuevo el acero estructural, materiales generales, el acero estructural, normal, en este caso lineal. Ya cerramos acá y nos vamos a ir de nuevo al modelo. En este caso tenemos que cerrar el modelo y volverlo a abrir. Acá tenemos que actualizar el material. Entonces vamos a abrir de nuevo. Entonces necesitamos real, data, sí. Entonces ya acá vemos que no se pierden todas las configuraciones que hice, pero obviamente necesito solucionar de nuevo porque hice una modificación. Entonces ahora sí vamos a seleccionar todos, excepto la platina, y le vamos a cambiar el acero estructural no lineal a acero estructural. Y ahora sí, ya con esto, vamos a solucionar de nuevo. Y esperemos que esta solución ya sea correcta. Ya posiblemente como él tomó todos los datos, los guarda, esa es la importancia del reset, ya la simulación puede demorar mucho menos. Entonces acá vemos como la convergencia. Ahí nos dice que él tiene un cambio abrupto, eso sí es cierto. Pero aquí vemos que empezó de nuevo, esto posiblemente sea algún error. Bueno, aquí en Analysis Setting debía cambiar en Reset. Sí, resetar todos los controles, pero en la solución le tenía que cambiar el reset. ¿Para qué? Para que no me diera una solución de nuevo, sino que se basara en los puntos. Entonces aquí vamos a esperar de nuevo que cargue. Ya luego de esto tendremos ya la solución correcta. Listo, ya luego de un rato podemos observar acá en la total deformación cómo se comportó. Vamos a cambiarlo a un factor de 10 para que sea un poco más lento y le vamos a dar play. Entonces aquí ya esperemos que cargue un poco. Ya podemos ver cómo la simulación, cómo se va deformando y donde recibe las máximas deformaciones. Aquí lo podremos ver un poco mejor. Entonces ya vemos un máximo de 57.93 milímetros de deformación y un mínimo de 6.33 milímetros.
Listo. Sería la simulación. Aquí podemos ver en la gráfica que converge completamente. Entonces ahora sí en los esfuerzos vamos a ver cómo se comporta la gráfica de esfuerzos. Aquí obviamente tiene un gran esfuerzo al iniciar el video, nos fijaron un poco, y un pico que va disminuyendo a medida. La gráfica no se ve completamente lineal. Aquí vamos a ver los máximos y los mínimos. No se ve completamente lineal por diferentes fallas que tuvo el momento de iterar. Pudo tener un comportamiento un poco mejor si manejar los sets. Entonces por aquí tenía mayores esfuerzos. Para un esfuerzo máximo de 469 megapascales y uno mínimo de 6.9 por 10 a la menos 5. Y aquí tiene el máximo de esfuerzo y el otro. Entonces, también aparte de esto, podemos ver otra solución que tuve. Y esta fue la junta de prueba. En ese caso, él crea un vector de momento. Que fue una solución de momento, en donde aquí podemos ver cómo va creciendo a medida que va rotando los rodillos. Y por este lado vemos la dirección de ese vector momento y su magnitud, cómo va creciendo y de un momento a otro se vuelve constante. Aquí vemos todos los valores, tanto en X como en Y, como en Z, y para un final que nos dice el momento total, cuál es el vector total para cada uno de los substeps. Y ya, esto sería todo lo correspondiente a la práctica número 19 de la materia elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.